Vamos a hablar en esta unidad número 8 exclusivamente del tema pronombres. Antes que nada, cabe recordar de que cuando hacemos referencia con este término a una palabra, lo que estamos diciendo es que esa palabra en una determinada circunstancia está reemplazando a un nombre. Ese nombre puede ser el de una persona, yo, tú, él, te, os, vos, son pronombres que reemplazan la mención de una persona concreta, pero también pueden ser pronombres demostrativos que pueden referirse también a una persona como ese, esa, a una cosa, eso, aquello. También podemos estar utilizando pronombres para señalar un lugar, allá, acá. Y también podemos utilizar pronombres también en términos interrogativos. ¿Qué? ¿Por qué? Son pronombres que reemplazan siempre a un nombre determinado. No me voy a detener en esto porque en realidad lo que nosotros sí queremos hacer juntos con ustedes es reflexionar acerca de una serie de usos peculiares en algún caso, erróneos en otro, que se dan en nuestra comunidad hablante y que tienen que ver con justamente la utilización de este tipo de palabras a la que denominamos pronombre. En primer lugar, antes que alguien venga y me lo diga, me lo susurre al oído como si se hubiera tratado de un error, van a observar en esta unidad que hay puntos en los cuales nos referimos, incluso a veces hasta con las mismas palabras, a fenómenos del habla corriente en nuestra comunidad hablante sobre los cuales ya hablamos en oportunidades anteriores. ¿Por qué? Porque es inevitable. Cuando hablamos de, por ejemplo, las adaptaciones morfológicas que ha sufrido el castellano en América Latina, indudablemente no podíamos dejar de mencionar el cambio del tú por el vos que se registró en nuestra comunidad hablante. No podíamos dejar de citar en ese momento el uso del che en nuestra comunidad hablante. Son cambios muy sustanciales o son fenómenos de transformación del idioma muy significativos que obviamente nos han obligado a hacer referencia a ellos cuando narramos la historia del español en América Latina, y también tenemos que utilizarlo, tenemos que hablar de ello ahora que estamos haciendo referencia específicamente al fenómeno del pronombre. En cambio, no nos vamos a detener, al menos en este video, a definir, a explicar cuáles son todas y cada una de las categorías de los pronombres. Por tres razones. En primer lugar, porque perderíamos mucho tiempo y la verdad, este tipo de exposición no es exactamente la más adecuada para desarrollar una unidad tan particular como esta que hace referencia a este tipo de palabras. En segundo lugar, porque son temas que ya ustedes vienen viendo desde la escuela primaria y simplemente lo que estamos poniendo a su disposición con los apuntes son justamente eso, los conocimientos básicos que en realidad ya tendrían que traer a la universidad. Y en tercer lugar, porque interpretamos que es mucho más preciso, mucho más claro el texto escrito que la oralidad. En estos casos siempre es bueno recurrir precisamente a lo que ya está escrito, que implica un proceso de reflexión, un proceso de producción, pero al mismo tiempo un nuevo periodo de reflexión y un nuevo periodo de reproducción, porque uno tiene en ese caso la oportunidad de reverlo escrito y reelaborarlo. En el caso de los videos, la verdad, si uno observa en algún momento que cometió una imprecisión, trata de disimularla en función del conjunto del producto. En otras palabras, optamos por el video para explicar aquellos casos peculiares que merecen algún tipo de análisis por el uso que han adquirido, insisto,
peculiar o incorrecto en nuestra comunidad hablante. No podemos empezar a hablar del pronombre sin recordar el cambio más sustancial que se ha dado con él y que tiene que ver con el uso del voseo. Ustedes saben, el vos reemplaza al tú en nuestra comunidad hablante y genera un cambio morfológico, no solo en este caso, el vocativo, sino también en el verbo. Si uno utiliza el tú para dirigirse a otra persona y preguntarle o mencionar su profesión, uno, o su tarea o lo que está desarrollando en ese momento, uno les diría, tú eres estudiante. Cuando uno utiliza el vos, el cambio del verbo es sustancial, morfológicamente cambia completamente, vos sos estudiante. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque implica de alguna manera una identificación, incluso regional, respecto a nuestra forma de ser y nuestra identidad lingüística frente al resto de la comunidad hispanohablante. Otro término que también utilizamos habitualmente en nuestra Argentina, también en el Uruguay, dicen que hay algunos lugares de Paraguay y también del norte de América Latina, de América del Sur en realidad, que utilizamos habitualmente es el che. En realidad es tan argentinismo, es un argentinismo tan arraigado en nuestro país que fuera del mismo incluso se nos llama como los che. Hay un che que es más famoso que todos nosotros juntos. El Che Guevara fue denominado, tuvo ese apodo, Ernesto Guevara de la Serna, tuvo ese apodo fundamentalmente porque él utilizaba ese pronombre que era desconocido en el resto de la comunidad hispanohablante y particularmente en México y en Cuba, donde vivió buena parte de su experiencia revolucionaria. Por eso se lo conoció como el Che Guevara en ese grupo que lideraba Fidel Castro y a partir de allí adquirió renombre internacional. Pero en realidad, si nosotros queremos seguir los pasos del Che y y nos gustaría que nos llamaran Hola Che, nos gustaría que utilizaran otros el vocativo ese para designarnos, basta con cruzar la cordillera. Del otro lado, en Chile, todo argentino ya se lo denomina Che. De hecho, Guevara inició su primer viaje en motocicleta cruzando la cordillera y llegando a Chile. Y ya desde ahí adquirió ese vocativo como apodo en todo su recorrido posterior. Un detalle. No, tampoco vamos a abundar mucho en la historia de este vocativo y las distintas teorías que rigen, que se discuten con respecto a cuál habría sido ese origen. Lo vamos a dejar para que ustedes lo utilicen, para que ustedes indaguen sobre ella, eventualmente cuando tengan que elaborar algún trabajo vinculado con algún punto de la materia para exponer oralmente y de esa manera acceder a la promoción. Una alternativa que hoy por hoy se le ha abierto ya a partir del primer parcial a la mayoría o a un buen número de los alumnos de esta cohorte. Otro de los pronombres que también nos interesa desarrollar cómo se trabajan en nuestra comunidad hablante es el qué. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos del qué y también de lo que significa loísmo, leísmo y laísmo. Una pausa y reanudamos el contacto.